Bien, vamos a continuar. Ok, el hígado recibe sangre de la vena porta procedente del intestino, la cual va a aportar nutrientes. También recibe sangre de la arteria hepática, que es la cual va a aportar oxígeno. El hígado va a corresponder de dos, una vena y una arteria, así como todo nuestro sistema. Las venas de los lobulillos confluyen en la vena hepática que lleva sangre a la cava inferior. Ok, dentro de las funciones tenemos la secreción de bilis, metabolismo de los lípidos, síntesis de colesterol y lipoproteínas. Aquí el hígado es el encargado de secretar, o en este caso de la secreción de la bilis. La vesícula, la función que tiene es almacenarla, es un almacén de la bilis como tal, pero el principal que produce la bilis es el hígado. Metabolismo de proteínas, así como de lipoproteínas y de colesterol, porque creen que cuando uno come muchísima grasa, el hígado se vuelve un hígado graso como tal. Eliminación de toxinas y hormonas. En el caso de cuando ingerimos algún medicamento, nuestro cuerpo lo absorbe mediante el intestino, pero en el órgano en el que se va a eliminar o va a mandar a eliminar es el hígado, es el órgano diana, el órgano jefe. Depósito de muchas sustancias como hierro y demás vitaminas. ¿Por qué creen que el hígado es tan alto en hierro? Al menos para las personas que les gusta consumir el hígado como tal, que como por más lo hacen, que es el hígado encebollado. Todo esto, al menos este tipo de personas no padecen tan seguido de anemia. ¿Por qué? Porque el hígado va a estar alto en hierro, en vitaminas, en proteínas, etcétera, y por ende pues nosotros lo estamos consumiendo. Todo lo que estemos consumiendo se va a absorber en el intestino. Eliminación de eritrocitos envejecidos y activación de la vitamina D. Cuando los eritrocitos, o sea los glóbulos rojos, ya pasaron su tiempo de vida, se van derechito al hígado, en el cual se van a eliminar, y también se encarga de activar la vitamina D, o sea, parte de los melanocitos, del melanoma, que es el que produce el color distintivo de nuestra piel. Formación y excreción de bilirrubina por degradación de la hemoglobina. El hígado también es un principal órgano que produce la bilirrubina. La bilirrubina es muy difícil que se llegue a elevar, pero hay casos en el que en pacientes, por ejemplo, con pancreatitis o algún fallo renal se llega a elevar. ¿Cómo nos vamos a dar cuenta? Porque el paciente, su piel se torna verde. Recordemos que ictericia es que se torna amarilla su piel, pero aquí la piel del paciente se va a tornar verde. Eso quiere decir que la bilirrubina está muy elevada. El hígado y la vesícula. La bilis emulsiona las grasas, neutraliza la acidez del quimo. Recordemos que el quimo es el bolo alimenticio. Ya una vez que ya pasó del esófago y pasa al estómago, ya no es bolo alimenticio, ya es quimo. Y favorece la absorción de los ácidos grasos. ¿Qué va a hacer o cuál es la función de la bilis como tal? La bilis va a ser un líquido verdoso que se va a segregar en el intestino delgado. Cuando nosotros comemos carne, es común que nos dé el conocido mal del puerco, pero aquí el hígado y la vesícula van a trabajar en conjunto. El hígado ya hizo su función, que es producir la bilis, y la vesícula está haciendo su función de almacenarla. Una vez que el sistema en el sistema cae comida, o sea, por ejemplo, carne roja, proteína, algo muy fuerte que es la carne roja, una vez que pasa por el proceso de digestión, se va al intestino delgado, y ahí es donde la bilis entra en acción. ¿Qué va a hacer? Al momento de que entre en contacto con la carne, con el pedazo de carne que nos acabamos de comer como tal, lo va a deshacer, para que en cuestión de minutos
el intestino pueda absorber todos los nutrientes necesarios, porque ya no va a pasar todavía medio mascado por ejemplo, el trozo de bistec, sino ya va a pasar totalmente disuelto. También contiene sales biliares, proteína, colesterol y hormonas, además de pigmentos de color verdoso, que es la bilirrubina. Es producida por los hepatocitos. Vierte a los cálculos biliares que desemboca en los conductos biliares. Dense cuenta que la bilis es la que provoca la litiasis en la vesícula, que el nombre pues correcto es el nombre correcto como tal de las piedras en la vesícula es colecistitis litiásica aguda, traducido a piedras en la vesícula. Imagínense que al estar almacenando tanta bilis y que el hígado está produciendo muchísima, ya no sale a un 100%. Imaginemos que almacena un 100% de bilis, pero con el tiempo ya no va a estar liberando el 100% la vesícula. Se va a empezar a guardar un poquito para ella. Quizás empieza a desechar un 98%, un 95%, hasta que ya en definitivo deja de mandar la bilis. ¿Por qué? Porque ya toda se hizo litiásica, o sea, ya toda se hizo una piedra como tal. Se almacena temporalmente en la vesícula biliar y es liberada cuando el alimento llega al duodeno, o sea, parte del intestino delgado. El páncreas es un órgano de forma cónica de unos 25 centímetros de longitud y de grosor. Pesa unos 95 gramos aproximadamente y tiene dos funciones, una función exócrina y una función endócrina. La función exócrina es secretar jugos pancreáticos que llegan al duodeno y permiten la digestión. Exócrina quiere decir que va a ser dentro, ¿sí? Aquí va a secretar los jugos pancreáticos, o sea, la bilis como tal, la cual va a llegar al duodeno, en donde va a ser su proceso de digestión. Y la endocrina es secretar insulina que llega a la sangre y es fundamental en el metabolismo de azúcares. Ok, voy a explicar esto. La insulina, su principal función es que cuando nosotros comemos azúcar, lo que sea que tenga azúcar, su principal función de la insulina es, tenemos mucha azúcar como tal o mucha glucosa en la sangre, en el torrente sanguíneo. El páncreas empieza a producir la insulina para poder recoger toda esa glucosa que está en la sangre. Produce la insulina y la insulina va y agarra de la manito a la glucosa y la lleva directito al páncreas para que ahí se pueda procesar, y una vez procesada la manda otra vez a desechar, o en este caso la manda a desechar. Si es necesario la manda a algún otro lugar, como es pues como tal la pancita. Cuando esto se da sobre todo en personas diabéticas o con resistencia a la insulina, cuando se deja de producir la insulina, o sea que el páncreas empieza a fallar como tal, que ya no hay producción de insulina, ya no va a haber nada que pueda agarrar de la manito a la glucosa para llevarla al páncreas. ¿Por qué? Porque la glucosa no sabe cómo llegar al páncreas y necesita que algo le ayude como tal. Al no tener insulina en el sistema, los niveles de glucosa o de azúcar van a empezar a subir, van a empezar a incrementar. Que esto se da mucho en personas diabéticas. Le vienen a checar la glucosa, le hacen una destroctis capilar y sale ya elevadísima como tal la glucosa. El intestino grueso mide de 1.5 metros de longitud y 6.5 centímetros de diámetro, o sea que como tal tan grueso es el intestino. En él se produce absorción de agua e iones inorgánicos y formación y eliminación de las heces fecales.
Ok, el intestino grueso va a ser el órgano que se va a encargar de absorber el agua, los líquidos. Cuando, por ejemplo, tomamos un suerito, el intestino grueso es el que se va a encargar de absorber todos los electrolitos que va a traer el suero. Cuando a lo mejor tenemos muchísima sed o inclusive estamos tomando agua, el intestino es el que se va a encargar de absorber esta agua. Cuando se aguanta uno como tal las ganas de ir al baño para pues poder defecar, el intestino no es que diga, ya absorbí lo que tenía que absorber, pues ya, no voy a absorber nada. No, el intestino sigue absorbiendo. Por eso llega a pasar que uno, hay estreñimiento y otra que hay impactación. Cuando hay impactación es que las heces que están en el intestino se vuelven más duras. ¿Por qué? Porque el intestino sigue absorbiendo y las heces, en vez de todavía tener un poco de líquido dentro de ellas, están totalmente secas o semisecas. Por eso como tal a la hora de ir al baño, inclusive tiende a ser muy doloroso para las personas que padecen muchísimo de estreñimiento, porque las heces todo el tiempo están absorbiendo el líquido y ya no van a tener líquido como tal, e inclusive hay personas que a la hora de ir al baño, de defecar, el ano se desgarra de igual manera. Contiene abundante flora bacteriana que fermenta residuos no digeridos y sintetiza vitamina K y B. Ok, la flora bacteriana es una capa protectora que va a tener el intestino. Cuando nosotros consumimos alimentos, todo el proceso digestivo va a hacer su función hasta que llega al intestino grueso. Aquí todavía se va a seguir absorbiendo los líquidos, pero los residuos o alimentos que no sean digeridos de mejor manera o de buena manera se fermentan, lo cual va a ocasionar gases. Y también se va a encargar de sintetizar la vitamina K. La vitamina K es la primera inyección o la primera vitamina que se le pone al recién nacido. La vitamina K es la que se encarga de coagular la sangre. Y la vitamina D es la que como tal podemos conseguir en la farmacia, como un tri B12 por decirlo así. Las heces fecales están formadas por restos de alimentos no absorbidos como la celulosa, células del epitelio intestinal y bacterias intestinales. Así como la piel también va a tener células muertas, también todo el intestino delgado y grueso va a tener células muertas, y cuando pasan las heces fecales, ahí de una vez se lleva todas esas células. Presenta olor característico debido a la fermentación pútrida de las proteínas. Su formación depende del tiempo que pasan en el colon. La formación, o como tal, vamos a ver una escala que se llama escala de Bristol. En esta escala podemos ver qué tanto es lo que va a pasar como tal en el intestino. La primera o el primer número es trozos duros separados y pasan con dificultad. Esto es cuando la persona padece muchísimo de estreñimiento, que es como tal que van al baño, inclusive se tardan muchísimo en el baño porque quieren quieren defecar como tal, pero no pueden. El número 2 es como salchicha compuesta de fragmentos. Aquí sí todavía se puede presentar un estreñimiento, pero leve. Un estreñimiento agudo es que la persona pase demasiados días sin poder ir al baño. Ejemplo, hay personas que tardan hasta 7 o hasta más de 14 días sin poder evacuar. El número 3 es como salchicha con grietas en la superficie. Aquí como tal sí el intestino absorbió líquido, pero no absorbió tanto. En el momento como tal que la persona sintió la necesidad, pudo ir a hacer sus necesidades, pudo ir a defecar como tal. El número 4 es con forma de salchicha o de serpiente, pero lisa y suave. Así es como debe de ser las heces de una persona. Las heces deben de ser
lisas, deben de ser suaves, deben de estar todavía pues aún con bastante líquido, para evitar igual poner en riesgo lo que es el recto o inclusive el ano. El número 5 son bolas blandas con bordes definidos y son fácil de defecarlos. Esto es cuando ya empieza de que a lo mejor, fíjate que me cayeron mal los taquitos que me comí en la esquina y traigo mucho cólico. Va al baño y ya como tal sí, hay formita porque empiezan a salir pequeñas bolitas blanditas. Pero inclusive ya se siente inflamadito, ya duele un poquito el estómago y ya empieza más la producción de gases. El número 6 son trozos blandos y esponjosos con bordes irregulares y pastoso. Y aquí la persona puede ser porque haya comido algo que le cayó mal, inclusive puede presentar una diarrea, ya puede ser una diarrea aguda, infecciosa, por alguna bacteria o inclusive por parásitos. Y el número 7 es acuosa, sin trozos sólidos y totalmente líquida, que realmente cuando llega a este grado es pues literal, lo que entra así como entra, sale. Una persona que ya tiene una diarrea tan líquida que no está reteniendo nada, o sea, imagínense, ya tan líquida que están las heces, el intestino no puede absorber absolutamente nada. Todo el líquido que se supone se debe de absorber en el cuerpo se va. Por eso la persona se deshidrata. El proceso digestivo consta de diversas etapas. La primera es la ingestión. En la ingestión, los alimentos son triturados por los dientes y mezclados con la saliva, que es como tal el proceso de la masticación. Digestión, en el cual las enzimas de los jugos descomponen los nutrientes en moléculas más sencillas. Una vez que pasa al estómago, se empieza a disolver parte de los alimentos. ¿Para qué? Para que al momento que pase al intestino pueda absorberla de mejor manera. Es como tal que cuando entran al cuerpo son moléculas gigantes y necesitan hacerse más pequeñitas para que pasen por los microvellitos que tiene el intestino. En la absorción, las moléculas sencillas atraviesan las paredes del tubo y son transportadas por la sangre. Una vez que ya pasó del estómago, pasa al intestino, por ende, aquí empieza la absorción. El intestino delgado empieza a absorber nutrientes y el intestino grueso empieza a absorber agua. Asimilación. Las células utilizan los nutrientes para obtener energía o fabricar nuevas moléculas. ¿Por qué creen que cuando comen algo dulce, ya una vez que se digirió, que pasó por el intestino y que ahora la glucosa está en sangre, les da un subidón de azúcar como tal? Porque una vez que la glucosa pasa de que ya se absorbió al intestino, pasa ahora sí a la sangre, empieza a proporcionar energía al cuerpo. Claro que como la insulina se empieza a producir rápido, esa energía después de aproximadamente 4 horas empieza a decaer. Y por último, la defecación, en donde las sustancias no digeridas o no absorbidas son eliminadas por el ano. Vamos a ver cada órgano que conforma el proceso de la digestión, empezando por la boca. Aquí los alimentos se trituran y se mezclan con una proteína llamada mucina que se encuentra en la saliva, lo que permite que sea una pasta más suave llamada bolo alimenticio. Una vez que nosotros estamos comiendo, la saliva se empieza a producir en mayor cantidad para así poder hacer la comida un poco más pastosa. A lo mejor si están comiendo una galleta, se dan cuenta que la galleta como tal está seca, pero una vez que la están mascando, que la están comiendo, se vuelve blanda y ya tiene un poco de líquido que es la saliva. El bolo pasa al esófago, mientras el agua que ingerimos pasa directamente al tubo digestivo. Toda comida que estemos consumiendo va a llevar un proceso de digestión.
mientras que lo líquido, o sea, por ejemplo, el agua, suero, jugos, por lo regular, pasan directo. No hay necesidad de que pase por un proceso digestivo porque hasta que llega al intestino como tal es que se van a absorber unos poquitos de electrolitos y pasa directo. El esófago. Aquí los alimentos no sufren transformación alguna, ya que carece de jugos gástricos. Solo conduce los alimentos desde la boca hacia el estómago gracias a movimientos peristálticos. Los movimientos peristálticos son aquellos movimientos en los cuales podemos, o como tal, el intestino va empujando la comida. El esófago como tal es solo un medio de transporte que va a llevar la comida hacia el estómago. En el estómago los alimentos estimulan la secreción de la hormona